Bienvenidos al curso de matemáticas básicas. En esta clase vamos a estudiar entonces una función que es muy importante en matemáticas, que es la llamada función exponencial. Entonces vamos a tomar un número real, sea a un número real positivo, a mayor que 0. Muy bien, entonces la función exponencial se define como la función f de x igual, la maquinita coge x y coge a, que se llama la base, y lo eleva a la x. Entonces este número a se va a llamar la base de la función y este x pues obviamente se llama el exponente. Entonces este x que está aquí se va a llamar el exponente. Muy bien, entonces vamos a ver que el comportamiento de esta función depende de las siguientes cosas. Pues primero, estamos suponiendo que a es un número positivo, entonces supongamos que a es un número mayor que 1. Ese es un primer caso. Vamos a suponer que a es igual a 1, es el caso menos interesante, y a es menor que 1. Entonces, si a es mayor que 1, entonces esta es una función creciente. Entonces aquí a la izquierda vemos la gráfica de la función exponencial. Es una función creciente y va a tener entonces las siguientes propiedades. ¿Cuál va a ser el dominio? Entonces el dominio de f, miren que el dominio no hay ningún problema, uno puede elevar a cualquier potencia. Recuerden, por ejemplo, si ustedes podrían pensar que a lo mejor no está definida en 0, pero recuerden que a a la 0 es igual a 1, entonces está bien definido. Cuando los exponentes son negativos, recuerden que a, por ejemplo, a la menos 5 es lo mismo que 1 dividido a la 5. Entonces aquí a la izquierda recordamos esas propiedades. Entonces el dominio de f no va a tener problema, van a ser todos los números reales. Muy bien. Esto va a ser verdad de hecho para cualquier a distinto de 1. Esto va a ser para, pero hagámoslo primero para a mayor que 1. El dominio son los números reales. Bueno, ahora, ¿cuál es el rango? El rango de f, vamos a ver, entonces vemos que esto no toma sino valores estrictamente positivos. Aquí se ve a la izquierda, en el grafo de la función, que el rango va a ser toda esta línea que sube, ¿cierto? De 0 hasta infinito, ahí la vemos, sin tocar el 0. Entonces el rango va a tener todo eso de 0 hasta infinito. Esto también es verdad cuando a es menor que 1. Entonces si a es menor que 1, y esta función va a ser una función creciente. Ahora, si a es menor que 1, la función va a ser decreciente. Aquí lo vemos a la izquierda, por ejemplo, ahí tomé a igual a 1/2. Entonces la función es decreciente. Esa es la diferencia con a mayor que 1, ¿cierto? Al movernos, ser menor que 1, la función es decreciente y va a tener lo mismo, el dominio no va a tener problema. Esta función va a estar definida en todas partes, el dominio va a ser r y el rango de f, aquí lo vemos de la misma manera, van a ser todos los números estrictamente positivos, es decir, el intervalo 0 infinito. Si ustedes quieren de una manera un poquito más directa, serían todos los x en r, tales que x es mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces esa sería otra manera de escribir este intervalo. Ahora, si el tercer caso, digamos, es el caso que es menos interesante cuando la base es 1. En este caso, entonces, la función f de x es igual a 1 a la x. Entonces vemos que esta función es la función constante 1. Entonces este caso, digamos, sería la función constante y no nos interesa, pues en este análisis nos interesa cuando la función exponencial va a tener una base que está estrictamente entre 0 y 1. Muy bien, ahora ustedes podrían pensar, y bueno, ¿y por qué se prohíbe una base negativa? Pues una base negativa no es que se prohíba, sino que se puede escribir como menos 1 por una base positiva y elevar menos 1 por a la x, pues uno elevaría el menos 1 a la x por a la x y sería una cuestión de cambiar de signo. Entonces básicamente todas las propiedades interesantes de la función van a estar ya consideradas para valores de la base mayores que 0. Existe una base particularmente importante que se conoce como la base donde, pues la base a de la función exponencial, recordemos.
La función exponencial tiene la forma f de x igual a la x, donde a es un número mayor que 0. Ahora, cuando a es un número que se denomina en matemáticas como e, es un número aproximadamente 2.71, 82, 81, etc. Es un número irracional, o sea que no tiene ningún periodo decimal que se repita. Entonces este se conoce como la base de los logaritmos naturales o la base de la función exponencial natural, o también como el número e de Euler. Euler es un matemático alemán muy famoso, es el creador es uno de los creadores del cálculo moderno, de la teoría de grafos. En fin, aquí a la izquierda aparece una nota histórica sobre este matemático que fue uno de los más prolíficos en la historia de la matemática. Y este número e se define como un límite, ustedes lo van a ver más tarde en cálculo, pero de todas maneras demos la definición: el límite de 1 más 1 sobre n a la n. Es decir, cuando vamos tomando potencias de n cada vez más y más grandes, entonces este cociente 1 más 1 sobre n elevado a la n se va acercando a un cierto número que juega un papel muy importante en la historia de la matemática. Entonces la función exponencial, cuando muchas veces ustedes dicen, se encuentran en un libro de cálculo lo que llaman la función exponencial, es cuando la base es e, es la función e a la x, esto pues por razones históricas. Muy bien, ahora pues si ustedes quieren podemos hacer una pequeña aproximación de este número, 1 más 1 sobre n a la n, pero dejemos eso más bien, yo creo, para un curso de cálculo. Por ejemplo, simplemente por curiosidad, cuando n vale 1000, ¿cierto? Tome aquí el n igual a 1000, computen 1 más 1 milésima a la 1000, pues ese número es aproximadamente 1 más 1 sobre n a la n. Para ese valor, para 1000 es aproximadamente 271,6, pero cuando si ustedes toman, por ejemplo, n igual a 10 millones, o sea, un número mucho más grande, y computan 1 más 1 sobre n a la n, pues este número ya da 271, 82, 81, 6, ya falla en este, digamos, en este decimal. Este decimal debería ser 81, 82, es un 8, creo, pero no importa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras decimales correctas. Y así, cuando el n, digamos, tiende a infinito, esto va tendiendo, este cociente, 1 más 1 sobre n elevado a la n, va tendiendo a un número que se llama e, y esta función exponencial la podemos graficar, aquí la vemos a la izquierda, es conocida como la función exponencial la. Cuando ustedes le hablen de la función exponencial, es porque la base es este número e. Pasemos ahora entonces a definir lo que se conoce como la función inversa de la función exponencial. Entonces demos una definición. Entonces la definición es la siguiente. Entonces la función logarítmica en base a, es decir, vamos a tomar un número a mayor que 0 también, vamos a tomarlo distinto de 1, como en el caso de la función exponencial. Entonces la función logarítmica la función logarítmica, denotémosla f de x igual a logaritmo en base a de x, así se lee, logaritmo en base a de x, es una función que tiene la siguiente propiedad, pues y, llamemos y a este valor, es el logaritmo en base a de x cuando se cumple, cuando se cumple que x es igual a elevado a la y. Es decir, en otras palabras, ¿quién es el logaritmo de x en base a? El logaritmo de x en base a es un número real al cual hay que elevar a para obtener a x. Yo creo que es bueno que hagamos algunos ejemplos, sobre todo cuando la base es la base más natural para nosotros, que es la base 10. Entonces vamos a computar el logaritmo. Por ejemplo, ¿cuánto sería el logaritmo en base 10 de 100? Pues bueno, este va a ser un número, llamémoslo y, con la propiedad de que 10 elevado a la y debe ser 100. Entonces, ¿qué número, a qué potencia hay que elevar el 10 para obtener el 100? Entonces la respuesta es que el y
tiene que ser el número 2, ¿cierto? 10 elevado a la 2 es 100. Entonces el logaritmo en base 10 de 100 es 2. Entonces el logaritmo es aquel número al cual hay que elevar, el logaritmo en base a es aquel número al cual hay que elevar la base para hallar el número en cuestión, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el logaritmo en base 10 de 1? Pues hagámonos la pregunta, ¿a quién? Bueno, no sabemos cuánto es. Entonces lo equivalente es el 10, ¿a qué potencia hay que elevarlo para obtener el 1? Esa potencia va a ser el logaritmo en base 10 de 1. Muy bien, entonces, ¿cuál es la potencia? Sabemos que todo número elevado, ustedes se acuerdan, a la 0 es igual a 1. Entonces, la respuesta aquí es que al elevar a la 0 es toda 1. Luego, el logaritmo en base 10 de 1 es 0. Porque, repito, 0 es la potencia a la cual hay que elevar 10 para obtener el 1. Así, por ejemplo, entonces podemos ver el logaritmo en base 10 de 1000, pues sería 3, porque ya que 10 elevado a la 3 es 1000, ¿cierto? Esa es la potencia a la cual hay que elevar el 10 para obtener el 1000. El logaritmo en base 10 de 10.000, pues sería 4. Van viendo que es el número de ceros, pues 10 elevado a la 4 es igual a 10.000. Ahora una pregunta, por ejemplo, les hago la pregunta, ¿cuánto es el logaritmo en base 10 de 0.1? Bueno, entonces la pregunta es, ¿a qué potencia hay que elevar el 10 para obtener? O sea, planteémonoslo así. Esto es una interrogación, entonces esta interrogación es 10 elevado a la ese número que no lo conocemos, pongámoslo aquí como en, debe ser igual a 0.1. Y 0.1 es 1 sobre 10, ¿cierto? O sea, ¿a qué potencia hay que elevar el 10 para que dé un décimo? Muy bien, entonces tenemos también igualmente, pues podríamos definir el logaritmo en base e de x como un número y es el número que satisface, el cual satisface que e elevado a la y es igual a x. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, el logaritmo en base e de 1 es 0, ¿cierto? Entonces, porque e elevado a la 0 es igual a 1, pues el logaritmo, ustedes pues inmediatamente sabrán cuál es el logaritmo en base de e. Pues es aquel número al cual hay que elevar e para hallar e, pues ese número es un 1, ¿cierto? Porque e a la 1 es e, obviamente. El logaritmo de e al cuadrado sería 2, el logaritmo de e al cuadrado sería 2, el logaritmo de 1 sobre e es lo mismo que el logaritmo de e a la menos 1, es aquella potencia, esto es en base e,
es aquella potencia a la cual hay que elevar e para obtener e a la menos 1, pues obviamente esa potencia es menos 1. Entonces en la cuestión de notación, y ustedes lo van a encontrar así, el logaritmo en base e de x no se escribe típicamente así, sino que se escribe como logaritmo n de x, y se lee como logaritmo natural o logaritmo neperiano, en honor pues a Neper, este matemático escocés, creo que era, matemático escocés. Entonces el logaritmo natural o el logaritmo de Neper o de Napier, no sé pues exactamente cómo se pronuncia, pero es un número que es, pues, es una notación para el logaritmo en base de x. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las propiedades fundamentales de la función logaritmo? Bueno, muy bien, la primera propiedad es que el logaritmo en base a de cualquier número, del 1, perdón, en cualquier base a, es siempre el 0. ¿Por qué? Porque a a la 0 es igual a 1. Estas otras dos propiedades son fáciles de comprobar. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, o sea, la función logaritmo, y esta fue la razón histórica por la cual el logaritmo se introdujo, porque el logaritmo de un producto se convierte en una suma. Entonces cuando la gente quería hacer operaciones, multiplicar es una operación complicada, digamos, entonces basta sumar los logaritmos. Y el logaritmo de un cociente, dividir es una operación aún más complicada, pues se convierte en una resta. Es el logaritmo de y menos el logaritmo en base a de x. Entonces estas propiedades hacen útil la función logarítmica, puesto que convierten productos en sumas y cocientes en diferencias. Entonces hagamos algunos ejemplos. Entonces, unos ejemplos, por ejemplo, no sé, hagamos el logaritmo en base 10 de, pongamos 100 sobre 1000. Bueno, ya sabemos, hagámoslo de dos maneras. Este es el logaritmo en base 10, 100 sobre 1000, cancelando ceros, es un décimo. El logaritmo en base 10 de un décimo es el logaritmo en base 10 de 10 a la menos 1. Un décimo es 10 a la menos 1. Y es la potencia a la cual hay que elevar el 10 para hallar 10 a la menos 1. Pues obviamente esa potencia es menos 1. Entonces comprobemos la reglita. Esta es la regla número 3. Esto debe ser entonces la diferencia de los logaritmos. Por otro lado, usando 3, usemos la ecuación 3. El logaritmo en base 10 de 100 sobre 1000 es igual al logaritmo en base 10 de 100 menos el logaritmo en base 10 de 1000. Y ya sabemos cuánto es el logaritmo en base 10 de 100. Es aquella potencia a la cual hay que elevar 10 para hallar el 100, que es 2. Y el logaritmo en base 10 de 1000 es aquella potencia a la cual hay que elevar 10 para hallar 1000, que es 3. 2 menos 3 es menos 1. Miren que obtenemos exactamente la misma respuesta. De hecho, hubiéramos podido usar la condición 3 para hallar el logaritmo, por ejemplo, de un décimo, o hagamos, por ejemplo, el logaritmo de una centésima. El logaritmo de una centésima, pues sería, entonces, según esto, el logaritmo en base 10 de 1 menos el logaritmo en base 10 de 100. Pues el logaritmo en base 10 de 1, el logaritmo de 1, es la primera propiedad que tenemos aquí. En cualquier base el logaritmo de 1 es 0, entonces este número es 0. Menos, y el logaritmo de 100 se puede hallar, es 10 al cuadrado, es 2. Entonces esto es 0 menos 2. Ya sabemos que el logaritmo de 1 sobre 100, el logaritmo de 1 sobre, perdón, del logaritmo en base 10 de 10 a la menos 2, ¿cierto? 1 sobre 100 es 10 a la menos 2 y ese logaritmo es menos 2. Entonces son dos maneras distintas de hallar esa misma respuesta. Y por último, una última propiedad que realmente es consecuencia del producto cuando se itera, es que el logaritmo de un número, digamos, no sé, z elevado a la w es igual a w por el logaritmo en base a de z, es decir, la potencia baja multiplicando. Si ustedes piensan para una potencia entera, pues si w fuera entero, esto sería z por z por z por z w veces, entonces se convierte en logaritmo de z más logaritmo de z w veces, o sea, w es el logaritmo de z. O
sea, lo que quiero decir es que el logaritmo en base a de z a la n, que es esta fórmula, pues generaliza esta que ya conocíamos, ¿cierto? Porque esto sería z por z n veces, esto sería n veces, y esto es el logaritmo en base a de z más, ¿cierto? Como hay n productos, pues sería n sumas aquí. El logaritmo en base a de z, esto sería n veces el logaritmo en base a de z. Entonces miren que es la misma fórmula que hay aquí, ¿cierto? Cuando la potencia w es un entero, esta queda exactamente la misma fórmula. Entonces esta es una generalización, esta sería la última propiedad. Cuando se tiene la potencia, pues la potencia baja y multiplica. Demos un ejemplito. Hagamos el ejemplo, por ejemplo, el logaritmo en base 10, pues no sé, por ejemplo, de, digamos, 10 a la 7. Pues claro, directamente es la potencia a la cual hay que elevar el 10 para hallar 10 a la 7. Esa potencia es 7, luego este logaritmo es 7. La respuesta la sabemos de antemano, pero si lo computamos usando, digamos, esta ley, entonces vendría el 7 a multiplicar al logaritmo, 7 veces el logaritmo en base 10 de 10, y el logaritmo en base 10 de 10 es 1, ya lo sabemos, entonces es 7. O sea, obtenemos la misma respuesta. Entonces esta es una ley bastante útil también, y es, digamos, la cuarta ley que aparece en el cálculo y que es bueno que ustedes entonces en este momento interioricen. Bueno,